Tengo 42 años, acabo de divorciarme y me he enamorado de Kevin, el monitor de spinning del gimnasio que tiene 23 años, pero nadie lo entiende. Hola, no sé muy bien cómo empezar esto porque nunca he escrito en Reddit, pero necesito que alguien me ayude a pensar con claridad porque yo ya no puedo más. Me llamo Marian, tengo 42 años y estoy en una situación que no sé cómo manejar. Hace 3 meses conocí a Kevin en el gimnasio. Yo acababa de divorciarme después de 20 años de matrimonio, mi ex se había ido con su secretaria de toda la vida y yo estaba intentando rehacer mi vida, empezar a cuidarme otra vez. Kevin es monitor de spinning y la primera vez que fui a su clase pensé que era muy guapo, pero obviamente no se me pasó por la cabeza nada raro. Es que parecía un crío, aunque muy alto y con una sonrisa preciosa. Al principio solo hablábamos de ejercicio, de rutinas, cosas normales. Pero poco a poco empezamos a charlar más tiempo después de las clases. Me preguntaba por mi trabajo, yo le contaba cosas de mi divorcio, él me hablaba de sus estudios de fisioterapia. Era todo muy natural y me hacía sentir bien porque hacía mucho que no tenía conversaciones así, sin tensión, sin reproches. Mi matrimonio en los últimos años había sido un infierno de silencios y discusiones. Un día me invitó a tomar un café después del gimnasio y acepté sin pensarlo mucho. Fuimos a una cafetería cerca y estuvimos 3 horas hablando. Me contó que vivía solo, que sus padres se habían separado cuando él era pequeño y que su madre se había mudado a Alemania con su nueva pareja. Yo le hablé de mis hijos, que tienen 17 y 15 años. La conversación fluía de una manera que no recordaba haber tenido nunca, ni siquiera con mi ex cuando éramos novios. Cuando me acompañó al coche me dio 2 besos de despedida, pero se quedó muy cerca de mi cara y yo sentí algo raro en el estómago. Esa noche no pude dormir pensando en él. Me sentía ridícula porque tenía la sensación de estar comportándome como una adolescente. La siguiente semana en el gimnasio había una tensión diferente entre nosotros. Nos mirábamos más, él se acercaba más cuando me corregía la postura en los ejercicios. Después de la clase me preguntó si quería ir a cenar con él el viernes. Le dije que sí antes de poder pensarlo bien. Fuimos a un restaurante en un pueblo de al lado porque yo no quería que nos viera nadie conocido. Durante la cena me confesó que le gustaba mucho, que llevaba semanas pensando en pedirme salir pero que no sabía si yo estaría interesada. Yo me quedé helada porque de repente me di cuenta de lo que estaba pasando. Le pregunté qué edad tenía y cuando me dijo 23 casi me atraganto con el vino. Le expliqué que yo tenía 42 años, que tenía 2 hijos adolescentes, que acababa de divorciarme. Él se rió y me dijo que ya sabía mi edad más o menos. Me dijo que no le importaba para nada, que se sentía muy bien conmigo y que no había sentido nunca una conexión así con nadie. Esa noche acabamos en su casa. No había planeado que pasara, pero ocurrió y fue increíble. Hacía años que no me sentía tan deseada, tan viva. Él era muy cariñoso, muy atento, nada que ver con los chicos jóvenes que yo recordaba de mi época. Me quedé a dormir y por la mañana me hizo el desayuno y estuvimos hablando hasta tarde. Desde entonces nos vemos 2 o 3 veces por semana, pero siempre en su casa o en sitios donde no conocemos a nadie. Yo le he dicho que prefiero mantenerlo en privado por ahora y él lo entiende, aunque veo que a veces le molesta un poco. El otro día me dijo que le gustaría conocer a mis hijos y yo me puse muy nerviosa. El problema es que cada vez me siento más culpable. Mis amigas preguntan si estoy viendo a alguien y yo miento. Mi hermana sospecha algo porque dice que me ve muy bien últimamente, pero cuando me pregunta cambio de tema. Ayer me encontré con una vecina en el supermercado y se puso a hablarme de lo importante que es encontrar a alguien adecuado a nuestra edad, que ya no estamos para aventuras de jóvenes. Kevin, mi colagenito, como le llamo en la intimidad, me dice que no me preocupe por lo que piense la gente, que lo importante es que estamos bien juntos. Y es verdad que estoy mejor que nunca. Me levanto con ganas, he perdido peso, me cuido más. Él me hace reír, me escucha, tenemos conversaciones que nunca tuve con mi ex marido. En la cama es atento y apasionado. Me hace sentir guapa y deseada. Pero por las noches cuando estoy sola no puedo evitar pensar que esto no tiene futuro. ¿Qué van a decir mis hijos cuando se enteren? ¿Qué van a pensar mis compañeras de trabajo? Mi ex seguro que se parte de risa y lo usará para quedar él como el sensato de los dos. La gente va a pensar que soy una desesperada que se ha liado con un crío porque no encuentra a nadie de su edad. Kevin tiene toda la vida por delante, debería estar con chicas de su edad, no perdiendo el tiempo con una mujer divorciada con hijos que casi le dobla la edad. Por mucho que él diga que no le importa, algún día se va a dar cuenta de que está perdiendo oportunidades.
Sus amigos ya le habrán dicho algo porque cuando salimos siempre vamos solos, nunca he conocido a ninguno. Anoche estuvimos hablando de esto y se enfadó un poco conmigo. Me dijo que estoy obsesionada con la edad, que él es adulto y sabe lo que quiere. Me dijo que hay parejas con más diferencia de edad que funcionan perfectamente, que lo importante es cómo nos sentimos juntos. Pero no es lo mismo y él lo sabe. Yo tengo una vida hecha, responsabilidades, una hipoteca, un trabajo estable. Él todavía está estudiando, vive de alquiler, sale de fiesta los fines de semana. Ayer me llamó mi hijo mayor para contarme cosas del instituto y me pensé contarle lo mío. Pero me callé porque me imaginé su cara de sorpresa y vergüenza. ¿Cómo le voy a presentar a Kevin si solo es 6 años mayor que él? No sé qué hacer. Una parte de mí quiere dejarlo antes de que esto vaya a más, antes de que me enamore más todavía porque creo que ya lo estoy haciendo. Pero cuando estoy con él me siento tan bien que no puedo imaginarme volver a mi vida de antes, a las noches sola viendo la televisión y a los fines de semana limpiando la casa. Kevin dice que quiere que conozcamos a nuestros respectivos círculos, que salgamos como una pareja normal. Pero yo no estoy preparada para eso. No sé si alguna vez lo estaré. Tengo miedo de que cuando la gente nos vea juntos se den cuenta inmediatamente de la diferencia de edad y empiecen los comentarios y las miradas raras. También tengo miedo de estar siendo egoísta con él. Por mucho que diga que no le importa mi edad, a lo mejor está confundiendo atracción física con algo más profundo. A lo mejor dentro de unos meses se dará cuenta de que quiere estar con alguien que pueda acompañarle en esta etapa de su vida, no con alguien que ya ha pasado por todo eso. Necesito que alguien me ayude a ver esto con perspectiva porque yo ya estoy demasiado metida para pensar con claridad. ¿Es una locura lo nuestro o de verdad puede funcionar algo así? ¿Habéis vivido alguna vez una situación parecida? ¿Qué haríais en mi lugar? Actualización 1. Hola otra vez, soy Marian. Muchas gracias a todos los que me contestasteis al post de hace 2 semanas. He leído todos vuestros comentarios, tanto los que me apoyaban como los que me decían que esto era una locura, y creo que necesitaba escuchar ambas cosas. Han pasado muchas cosas desde entonces y no sé si he hecho bien o mal, pero os voy a contar porque necesito desahogarme otra vez y a lo mejor alguien que haya vivido algo parecido me puede ayudar. El lunes después de escribir aquí Kevin y yo tuvimos una conversación muy seria. Le enseñé vuestros comentarios, tanto los buenos como los malos, y se quedó muy callado leyendo. Cuando terminó me dijo que entendía mis miedos pero que él no iba a esperar para siempre a que yo decidiera si quería estar con él o no. Me dijo que llevaba 2 meses sintiéndose como si fuera un secreto vergonzoso y que ya no podía más. Me pidió que le diera una oportunidad real, que conociéramos a nuestras respectivas familias y amigos, que saliéramos como una pareja normal. Me dijo que si después de un mes haciendo las cosas bien yo seguía sin estar cómoda, lo dejaríamos sin más drama. Pero que necesitaba saber si esto iba en serio o era solo una aventura para mí. Esa noche no dormí nada. Por la mañana le mandé un mensaje diciéndole que sí, que le iba a dar esa oportunidad pero que necesitaba ir poco a poco. El sábado pasado fue la primera prueba y fue horrible. Habíamos quedado para ir a tomar algo con mis 2 mejores amigas, Carmen y Pilar. Yo les había dicho que iba a venir alguien especial pero no les había dado detalles. Kevin llegó al bar antes que ellas y cuando aparecieron las vi mirar alrededor buscándome. Cuando nos vieron juntos la cara que pusieron no la voy a olvidar nunca. Carmen se acercó con una sonrisa muy forzada y cuando se lo presenté como mi pareja se quedó muda durante 5 segundos que se me hicieron eternos. Pilar directamente se quedó boquiabierta y luego empezó a hablar sin parar de tonterías para disimular lo incómoda que se sentía. Durante toda la tarde estuvieron raras. Hacían comentarios sobre lo joven que se veía Kevin, preguntaban cosas sobre sus estudios como si fuera un crío, y yo veía que él se daba cuenta perfectamente de lo que estaba pasando. Al principio intentó ser simpático y charlar con ellas pero al final se quedó muy callado. Cuando Kevin se fue al baño Carmen me agarró del brazo y me preguntó si me había vuelto loca. Me dijo que ese chico podría ser mi hijo, que iba a pensar la gente, que acababa de divorciarme y ya estaba haciendo el ridículo. Pilar fue un poco más suave pero me dijo que entendía que después del divorcio necesitara sentirme deseada pero que esto no podía durar. Me quedé helada porque eran exactamente las cosas que yo me había estado diciendo a mí misma durante semanas. Pero escuchárselas decir a mis mejores amigas me dolió muchísimo más de lo que esperaba. Cuando Kevin volvió del baño les dije que nos teníamos que ir. En el coche Kevin estaba muy serio. Me preguntó si esas eran realmente mis amigas o mis enemigas porque nunca había visto a nadie tratar así a alguien que supuestamente querían.
Le dije que solo estaban preocupadas por mí, pero él me contestó que preocuparse es una cosa y ser maleducadas es otra. Esa noche discutimos. Él me dijo que si yo también pensaba que era un error estar juntos mejor lo dejáramos ya, que no quería estar con alguien que se avergonzaba de él. Yo le dije que no me avergonzaba de él sino de lo que iba a decir la gente. Él me contestó que eso era exactamente lo mismo. Al final acabamos llorando los dos. Él me abrazó y me dijo que me quería, que era la primera vez que se enamoraba de verdad de alguien y que no le importaba lo que dijera nadie. Yo también le dije que le quería pero que tenía miedo. El domingo por la mañana Carmen me llamó para pedirme perdón. Me dijo que había hablado con su marido y que él le había dicho que había sido muy dura conmigo. Me explicó que se había llevado un susto muy grande al verme con alguien tan joven y que había reaccionado mal. Me preguntó si de verdad le quería y cuando le dije que sí me dijo que entonces intentaría apoyarme aunque no lo entendiera del todo. Pilar también me escribió un mensaje muy largo pidiéndome disculpas y diciendo que Kevin parecía un chico muy majo, que ella se había puesto nerviosa porque no sabía cómo reaccionar. Esta semana hemos quedado Kevin y yo con un amigo suyo, Dani, que tiene 25 años. Pensé que iba a ser igual de raro pero fue todo lo contrario. Dani fue súper simpático conmigo, me trató como a una más, me preguntó por mi trabajo con interés real. Kevin le había contado que yo era divorciada y tenía hijos y Dani me preguntó por ellos de forma muy natural. Durante la cena Dani me contó que su hermana mayor, que tiene 38 años, lleva 2 años con un chico de 26 y que al principio toda la familia puso pegas pero que ahora ven que son muy felices juntos. Me dijo que la edad es solo un número cuando dos personas se quieren de verdad. Al salir del restaurante Dani le dijo a Kevin delante de mí que me parecía estupenda y que se notaba que estábamos muy bien juntos. Kevin se puso contentísimo y yo me sentí muy bien por primera vez en semanas. Pero ahora viene lo gordo y por eso necesito vuestro consejo otra vez. Mis hijos vuelven de un campamento este fin de semana. Kevin me ha preguntado varias veces cuándo los va a conocer y yo he estado dando largas. Pero ayer me dijo que si realmente queremos intentar que esto funcione tiene que conocerlos ya. Yo estoy aterrada. Una cosa es enfrentarme a mis amigas y otra muy diferente es contárselo a mis hijos. Diego tiene 17 años y es muy maduro para su edad pero también muy protector conmigo desde el divorcio. Laura tiene 15 y está en plena adolescencia, todo le parece mal y se enfada por cualquier cosa. No sé cómo decírselo. Kevin dice que podríamos quedar los 4 para merendar en algún sitio tranquilo, que él está preparado para las preguntas que le hagan. Pero yo tengo pánico. ¿Qué pasa si Diego se enfada conmigo y piensa que soy una irresponsable? ¿Qué pasa si Laura se avergüenza de mí delante de sus amigas cuando se entere? Mi exmarido no sabe nada todavía pero cuando los niños lo sepan él también se va a enterar. Y ese va a ser otro infierno porque seguro que lo usa en mi contra de alguna manera. Kevin me dice que no puedo vivir toda la vida preocupándome por lo que van a pensar los demás, que al final lo importante es que somos felices juntos. Pero es que es muy fácil decir eso cuando no tienes hijos que se pueden sentir decepcionados contigo. Ayer por la noche estuve mirando fotos de cuando mis hijos eran pequeños y me puse a llorar. Antes de conocer a Kevin todo era más simple. Doloroso por el divorcio pero simple. Ahora estoy más feliz que nunca pero también más angustiada que nunca. No sé si estoy siendo egoísta anteponiendo mi felicidad a la comodidad de mis hijos. Pero tampoco sé si puedo renunciar a Kevin para que ellos no pasen un mal rato. Porque de verdad que le quiero y creo que él también me quiere a mí. ¿Qué haríais vosotros? ¿Les cuento ya a mis hijos o espero un poco más? ¿Cómo se lo digo si me decido a contárselo? Kevin tiene razón y estoy complicándome demasiado la vida o de verdad esto es una locura que va a acabar haciendo daño a todo el mundo. Actualización 2. Hola de nuevo. Ya sé que os estoy dando la brasa con mis historias pero necesito contároslo porque ha sido la semana más intensa de mi vida y siento que no tengo a nadie más con quien hablar de esto. El sábado por la mañana recogí a mis hijos del autobús del campamento. Venían morenos, contentos, llenos de historias que contar. Laura se había hecho novia de un chico de su edad y Diego había sido monitor de los más pequeños. Verlos así de felices me dio más pánico todavía de lo que les iba a contar. Pasamos todo el sábado poniéndome al día de sus aventuras, viendo fotos, oyendo anécdotas. Yo intentaba actuar normal pero tenía el estómago encogido. Kevin me había mandado varios mensajes preguntando cómo estaba pero yo ni siquiera se los había contestado. El domingo por la mañana mientras desayunábamos les dije que tenía que contarles algo importante.
Diego me miró muy serio porque supongo que mi cara no era muy buena. Laura siguió comiendo cereales como si nada. Empecé explicándoles que desde el divorcio yo había estado muy sola, que había sido muy duro para mí estos meses. Diego asintió porque él había visto cómo lo había pasado. Entonces les dije que había conocido a alguien, que llevábamos unos meses viéndonos y que era muy importante para mí. Laura levantó la cabeza del bol y me preguntó si era el papá de algún amigo suyo del colegio. Diego me preguntó si era alguien del trabajo. Cuando les dije que no, que era alguien que había conocido en el gimnasio, Laura se emocionó y me dijo que qué bien que hubiera encontrado novio. Entonces vino lo peor. Les dije que Kevin tenía 23 años. El silencio que se hizo en la cocina fue horrible. Diego dejó el vaso de zumo en la mesa muy despacio y me miró como si no me hubiera entendido bien. Laura se quedó con la cuchara a medio camino de la boca. Diego fue el primero en hablar. Me preguntó si había dicho 23 o 33. Cuando le confirmé que 23 se quedó callado un momento y luego me preguntó si me había vuelto loca. Me dijo que ese tío tenía prácticamente su edad, que cómo se me había ocurrido liarme con alguien así. Laura se puso a llorar. Me gritó que daba asco, que sus amigas se iban a reír de ella cuando se enteraran. Me dijo que ya no podría traer a nadie a casa porque le daba vergüenza de mí. Se levantó de la mesa y se fue corriendo a su habitación dando un portazo. Diego se quedó conmigo pero estaba muy serio. Me preguntó si realmente me gustaba ese chico o si solo estaba intentando vengarse de papá. Le expliqué que no tenía nada que ver con su padre, que Kevin me hacía feliz, que me trataba muy bien. Él me dijo que no lo entendía, que cómo podía gustarme alguien de su edad. Le conté cómo había conocido a Kevin, cómo habíamos empezado siendo amigos, cómo había surgido todo. Diego me escuchó sin interrumpirme pero veía en su cara que no se lo creía. Cuando terminé me dijo que si realmente le quería tenía que entender que esto iba a ser muy duro para ellos. Me preguntó si Kevin sabía que tenía hijos y cuando le dije que sí se quedó pensativo. Luego me preguntó si Kevin quería conocerlos y cuando le dije que sí me dijo que eso al menos era buena señal, que significaba que iba en serio conmigo. Pasé toda la tarde intentando hablar con Laura pero no me dejó entrar en su habitación. Solo me gritaba desde dentro que no quería saber nada de esa historia, que cómo había podido hacerle eso. Por la noche llamó a su padre llorando y le contó todo. A los 10 minutos mi ex me estaba llamando echándome la bronca. Me dijo que había perdido la cabeza, que cómo se me ocurría meter a un crío en casa con mis hijos, que iba a pedir la custodia porque yo no estaba en condiciones de cuidarlos. Colgué el teléfono temblando. Diego había oído la conversación con su padre y vino a preguntarme si era verdad que papá nos iba a quitar de casa. Le expliqué que su padre estaba enfadado pero que no podía hacer eso, que yo era buena madre y que tener pareja no cambiaba eso. Pero veía que él también estaba asustado. El lunes Laura siguió sin hablarme. Se levantó, desayunó en silencio y se fue a casa de una amiga sin decirme nada. Diego fue más normal pero distante. Me preguntó cuánto tiempo llevaba con Kevin y cuando le dije que 3 meses me dijo que era muy poco tiempo para presentárselo a ellos. Ese día Kevin vino a verme porque no había contestado sus mensajes. Le conté lo que había pasado y se quedó muy preocupado. Me dijo que entendía que mis hijos necesitaran tiempo para procesarlo pero que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que esto funcionara. Me propuso escribirle una carta a cada uno explicándoles cómo se sentía, qué intenciones tenía conmigo, asegurándoles que no quería ocupar el lugar de su padre ni nada parecido. Al principio me pareció una idea rara pero luego pensé que a lo mejor era bueno que ellos supieran qué tipo de persona era Kevin. El martes por la mañana dejé las cartas en sus habitaciones. En la de Diego, Kevin le explicaba que entendía que fuera raro para él que su madre estuviera con alguien de su edad, pero que de verdad me quería y me respetaba mucho. Le decía que admiraba lo responsable y maduro que era cuidando de su madre y su hermana, y que esperaba poder conocerle algún día sin presiones. En la de Laura le escribía que sabía que era difícil para ella entender lo que estaba pasando, que él también tenía una hermana pequeña y sabía lo protectores que eran los hermanos. Le decía que nunca intentaría sustituir a su padre, que solo quería hacer feliz a su madre y que esperaba que algún día pudiera darle una oportunidad de demostrarle que era buena persona. Por la tarde cuando volví del trabajo Diego me estaba esperando en el salón con la carta en la mano. Me dijo que Kevin parecía majo por cómo escribía pero que seguía sin entender por qué no podía estar yo con alguien de mi edad. Le expliqué que el amor no entiende de números, que Kevin me hacía sentir viva otra vez después de meses muy duros.
Diego me preguntó si Kevin me había dicho que me quería y cuando le dije que sí se quedó pensando. Luego me preguntó si yo también le quería de verdad y cuando le dije que sí me dijo que entonces tendría que conocerle para saber si era bueno para mí. Laura siguió sin querer hablar del tema pero por lo menos ya no me gritaba. Por la noche la oí hablando por teléfono con su mejor amiga contándole lo de Kevin. La escuché decir que era súper raro pero que a lo mejor no era tan malo si yo era feliz. Ayer miércoles Diego me dijo que estaba dispuesto a conocer a Kevin pero que quería estar presente cuando Laura lo conociera también para protegerla si hacía falta. Me dijo que si Kevin realmente me quería tendría que demostrar que respetaba a mi familia y que estaba dispuesto a ganarse su confianza poco a poco. Laura todavía no ha dicho que sí pero tampoco ha dicho que no. Anoche cenamos los tres juntos por primera vez desde que les conté lo de Kevin y aunque estaba rara por lo menos participó en la conversación. He quedado con Kevin mañana para contarle todo esto. Creo que va a estar contento de saber que por lo menos Diego está dispuesto a darle una oportunidad. Pero también estoy nerviosa porque ahora viene lo más difícil, que se conozcan de verdad. No sé cómo va a ser ese encuentro. Diego es muy observador y va a estar pendiente de cada gesto de Kevin para ver si realmente me conviene. Laura va a estar a la defensiva seguramente. Y Kevin va a estar nervioso porque sabe que de esto depende nuestro futuro. Os voy contando cómo va la cosa. De momento me siento un poco mejor porque por lo menos mis hijos ya lo saben y no ha sido tan terrible como pensaba. Bueno, el primer día sí fue horrible, pero ahora parece que poco a poco se van haciendo a la idea. A lo mejor tenéis razón los que me dijisteis que era cuestión de tiempo y paciencia. Veremos qué pasa cuando se conozcan en persona. Actualización 3. Hola otra vez. Han pasado 2 semanas desde que os conté que mis hijos habían conocido a Kevin y que todo había salido mejor de lo esperado. Pensé que lo más difícil ya había pasado pero me equivoqué completamente. Lo que ha ocurrido esta semana ha sido mucho peor que todo lo anterior. En mi anterior post os conté que Diego y Laura habían aceptado bastante bien a Kevin después de conocerle. Diego le había cogido cariño y Laura ya no ponía tantas pegas. Kevin había venido a cenar a casa un par de veces y parecía que por fin íbamos por buen camino. El problema empezó el sábado pasado. Kevin y yo habíamos decidido dar el siguiente paso y salir los 4 juntos en público por primera vez. Fuimos al cine a ver una película que quería Laura y después a tomar algo a una heladería del centro. Todo iba perfecto hasta que me encontré con mi hermana Sara en la cola del cine. Estaba con su marido y sus 2 hijos y cuando nos vio la expresión de su cara cambió inmediatamente. Se acercó con una sonrisa muy forzada. Me saludó de forma muy tensa y cuando Kevin se presentó Sara se quedó mirándole de arriba abajo sin disimular. Era obvio que ya sabía quién era y que no le hacía ninguna gracia verle en persona. Le presenté a Kevin como mi pareja y la cara que puso Sara no la voy a olvidar nunca. Se quedó mirándole de arriba abajo y luego me miró a mí como si me hubiera vuelto loca. Kevin se acercó a saludarla educadamente pero Sara apenas le tendió la mano. Le preguntó muy borde qué edad tenía y cuando Kevin le dijo que 23 se quedó callada unos segundos que se me hicieron eternos. Luego me dijo que teníamos que hablar urgentemente y que la acompañara. Yo le dije que estaba con mis hijos, que ya hablaríamos otro día. Pero Sara insistió tanto que al final Kevin me dijo que fuera, que él se quedaría con Diego y Laura comprando las entradas. En cuanto nos alejamos Sara me montó el número más grande de mi vida. Me dijo que había perdido la cabeza completamente, que cómo se me ocurría pasearme por el centro con un crío delante de mis hijos. Me dijo que parecía una desesperada, que daba vergüenza ajena verme con alguien que podría ser mi hijo. Le intenté explicar que Kevin era una buena persona, que me hacía feliz, que mis hijos ya le habían aceptado. Pero Sara no me escuchaba. Me dijo que toda la familia estaba hablando de mí, que mis padres estaban disgustadísimos cuando se enteraron. Eso no me lo esperaba. Le pregunté quién les había contado lo de Kevin y me dijo que mi exmarido había llamado a mis padres para decirles que yo estaba saliendo con un chaval y que no era bueno para los niños. Sara me confirmó que toda la familia sabía lo mío con Kevin y que estaban todos muy preocupados por mí. Me dijo que mamá había llorado cuando se enteró, que no entendía cómo su hija había llegado a esa situación. Me dijo que papá estaba furioso, que decía que cómo iba a presentar yo a ese chico en las comidas familiares. Cuando volví con Kevin y los niños después de 20 minutos de bronca yo estaba temblando. Kevin se dio cuenta inmediatamente de que algo malo había pasado. Diego me preguntó si estaba bien y le dije que sí pero que nos íbamos a casa. Esa noche le conté a Kevin lo que había pasado.
Se quedó muy callado y luego me dijo que entendía que mi familia estuviera preocupada pero que no podía permitir que me trataran así por estar con él. El lunes por la mañana mi madre me llamó. Fue la conversación más dura que he tenido con ella en toda mi vida. Me dijo que estaba muy decepcionada conmigo, que no entendía cómo había llegado a esa situación. Le intenté explicar lo mismo que a Sara, que Kevin era buena persona, que me trataba bien, que éramos felices juntos. Pero mamá me dijo que eso no importaba, que lo que importaba era lo que iba a decir la gente, cómo se iban a sentir mis hijos cuando crecieran. Me dijo que Kevin seguramente estaba conmigo por conveniencia, que no era normal que un chico de su edad quisiera cargar con una mujer divorciada con hijos. Me sugirió que a lo mejor Kevin tenía problemas económicos y yo le parecía una buena solución. El martes mi padre me llamó también. Fue más directo que mi madre. Me dijo que si no dejaba esa relación no contara con él para nada. Me dijo que no quería ver a ese chico ni en pintura, que no era bienvenido en su casa ni en ninguna reunión familiar. Me explicó que ya había hablado con mi exmarido y que estaban valorando si tenían que hacer algo legal para proteger a mis hijos. Me dijo que un ambiente así no era bueno para unos adolescentes. Esa misma noche Kevin y yo tuvimos una conversación muy seria. Él estaba furioso por cómo me había tratado mi familia. Me dijo que no podía creer que las personas que supuestamente me querían me hicieran sufrir así por ser feliz. Pero yo me vine abajo completamente. Le dije que a lo mejor tenían razón, que a lo mejor esto era una locura, que no podía seguir haciendo daño a todo el mundo por estar con él. Kevin se enfadó conmigo y me dijo que estaba dejando que me lavaran el cerebro. Me dijo que llevaba meses diciéndome que no importaba lo que pensara la gente, que él me quería y que mis hijos ya me habían demostrado que podían aceptarle. Me recordó que habíamos pasado por todo lo más difícil y que ahora no podía echarme atrás por unos cuantos comentarios maliciosos. El miércoles recibí un mensaje de WhatsApp que me dejó helada. Era de mi prima Carmen, la hija de mi tío Miguel. Me mandó varias capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp familiar donde estaban hablando de mí. En el grupo estaban mi hermana, mis primas, mis tías. El tema del grupo era literalmente mi relación con Kevin. Había mensajes diciendo que era patético, que daba pena verme así, que seguramente el chico se estaba aprovechando de mí. Pero lo peor era un mensaje de mi hermana Sara contando detalles de lo que había pasado en el cine. Decía que Kevin parecía un niño al lado mío, que mis hijos estaban incómodos, que yo tenía una cara de desesperada que daba vergüenza ajena. Carmen me explicó que me enviaba las capturas porque le parecía injusto que hablaran así de mí a mis espaldas. Me dijo que ella no opinaba igual que las demás, pero me advirtió que la cosa iba para largo. Cuando le enseñé los mensajes a Kevin se puso furioso. Me dijo que mi familia era tóxica, que me estaban haciendo un maltrato psicológico. Me dijo que no iba a permitir que me hundieran por estar con él, que habíamos luchado mucho para llegar hasta aquí. Pero yo me sentía cada vez peor. Le dije que a lo mejor era cierto que yo no estaba preparada para esto, que no podía soportar que toda mi familia estuviera en mi contra. Kevin me dijo que no podía creer que después de todo lo que habíamos pasado me fuera a rendir por unos mensajes crueles. Pero entonces pasó algo que no me esperaba para nada. El jueves por la tarde apareció mi exmarido en casa sin avisar. Diego y Laura estaban conmigo y Kevin también había venido a cenar. Mi ex se presentó diciendo que venía a recoger unas cosas de los niños, pero cuando vio a Kevin en el salón se puso como una fiera. Le empezó a gritar que hacía un crío en su casa, delante de sus hijos. Kevin se levantó para presentarse educadamente, pero mi ex le dijo que no quería conocerle, que no tenía nada que hablar con él. Me gritó a mí que cómo se me ocurría meter a ese chaval en casa con los niños. Diego se puso en medio y le dijo a su padre que Kevin era majo, que no tenía por qué faltarle al respeto. Pero mi ex le gritó a Diego que se callara, que él no entendía lo que estaba pasando. La cosa se puso muy fea. Mi ex le dijo a Kevin que se largara de su casa, que no quería verle cerca de sus hijos. Kevin mantuvo la calma pero le contestó que esa ya no era su casa desde que me dejó por su secretaria y que yo tenía derecho a rehacer mi vida. Entonces mi ex perdió los papeles completamente. Le gritó a Kevin que era un aprovechado, que podía querer un chaval de 23 años con una mujer de 42. Le dijo que seguramente andaba detrás de mi dinero o que tenía algún problema psicológico. Kevin se puso rojo de la rabia pero siguió sin perder las formas. Le dijo a mi ex que me quería mucho, que respetaba a mis hijos y que no tenía por qué darle explicaciones de nada. Fue entonces cuando mi ex le dijo algo que no voy a olvidar nunca.
Le gritó a Kevin que mis hijos tenían prácticamente su edad, que qué clase de enfermo era para meterse con la madre. Le dijo que iba a denunciarle, que iba a conseguir que me quitaran la custodia. Laura se puso a llorar y Diego le gritó a su padre que se fuera de casa, que estaba asustando a su hermana. Yo también me puse a llorar porque no sabía cómo parar aquello. Kevin se acercó a mi ex y le dijo muy serio que entendía que estuviera preocupado por sus hijos pero que no iba a consentir que me tratara así delante de ellos. Le dijo que si tenía algún problema con el que hablaran solos, pero que dejara a la familia en paz. Mi ex se fue gritando que esto no iba a quedar así, que iba a hablar con su abogado. Los niños se quedaron muy asustados y Kevin se pasó toda la noche consolando a Laura, que no paraba de decir que no quería que sus padres se pelearan por su culpa. Ayer viernes, después del escándalo con mi ex, yo estaba hecha polvo. Le dije a Kevin que no podía más, que esto era demasiado para mí, que a lo mejor deberíamos dejarlo antes de que la situación empeorara. Kevin se enfadó mucho conmigo. Me dijo que no podía creer que fuera a tirar la toalla justo ahora, cuando mis hijos ya le habían aceptado y cuando estábamos más unidos que nunca. Me dijo que habíamos superado lo más difícil y que ahora solo faltaba que yo fuera valiente. Me propuso que nos fuéramos juntos unos días fuera para que recuperar fuerzas y para que recordara por qué estábamos juntos. Me dijo que no iba a permitir que mi ex ni mi familia nos separaran. Mis hijos están de acuerdo con que me vaya. Diego me ha dicho que él y Laura pueden quedarse con mi madre unos días y que cuando vuelva espera que haya tomado una decisión definitiva. Mañana Kevin y yo nos vamos a una casa rural en la montaña durante una semana. Él dice que necesito descansar de toda esta presión para recordar lo que realmente importa. Kevin está más decidido que nunca a seguir adelante, pero yo estoy hecha un lío. No sé si cuando vuelva voy a tener fuerzas para seguir luchando contra todo el mundo o si al final me van a poder. Kevin me dice que si me rindo ahora nunca me voy a perdonar, que vamos a lamentar toda la vida haber dejado que otros decidieran por nosotros. A lo mejor tiene razón. No sé. Os sigo contando cuando vuelva. Actualización 4. Hola a todos. He vuelto de la semana que me fui con Kevin a la casa rural y tengo que contaros lo que ha pasado porque ha sido completamente surrealista. Pensé que iba a ser una semana tranquila para reflexionar, pero ha sido todo lo contrario. Los primeros 2 días fueron geniales. Kevin tenía razón, necesitaba alejarme de toda la presión familiar para recordar por qué estaba con él. Paseamos por la montaña, cocinamos juntos, hablamos durante horas sin interrupciones. Me di cuenta de lo mucho que le quería y de lo estúpida que había sido dejando que mi familia me metiera dudas en la cabeza. Kevin estuvo increíble conmigo. No me presionó para nada, solo me recordaba lo bien que estábamos juntos y lo orgulloso que estaba de cómo habíamos conseguido que mis hijos nos aceptaran. Me dijo que mi familia acabaría entrando en razón cuando vieran que éramos felices de verdad. Pero el miércoles por la mañana sonó mi móvil. Era Diego y estaba llorando. Al principio no le entendía nada, solo decía que tenía que volver a casa ya, que había pasado algo horrible. Cuando por fin se calmó un poco me contó que el martes por la noche había aparecido mi padre en casa. Mis hijos se habían quedado con mi madre como habíamos acordado, pero por la tarde Diego había vuelto a casa a buscar unos libros que necesitaba para los deberes. Mi padre le había seguido hasta casa sin que Diego se diera cuenta. Cuando Diego abrió la puerta mi padre entró detrás de él y se puso a registrar la casa. Diego me contó que mi padre estaba como loco, abriendo armarios, cajones, mirando debajo de la cama. Le preguntó a Diego dónde tenía yo las cosas de Kevin, si se quedaba a dormir en casa, si había dejado ropa o efectos personales. Diego le dijo que no sabía de qué le hablaba, pero mi padre no le creyó. Entonces mi padre encontró una camiseta de Kevin que se había dejado olvidada en el armario de mi habitación. Se puso como una furia y empezó a gritarle a Diego que eso demostraba que yo estaba conviviendo con ese crío delante de ellos. Diego intentó defender a Kevin diciéndole que era buena persona, que me trataba bien, que ellos le habían aceptado. Pero mi padre se puso a gritarle que era muy joven para entender lo que estaba pasando, que Kevin me estaba manipulando. Lo peor vino después. Mi padre llamó a mi exmarido y le dijo que viniera inmediatamente, que tenía pruebas de que yo estaba conviviendo con Kevin. Cuando llegó mi ex los dos se pusieron a hacer fotos de la camiseta, del cepillo de dientes de Kevin que estaba en el baño, de sus zapatillas que estaban en la entrada. Diego les gritó que pararan, que no tenían derecho a estar en casa. Pero ellos le dijeron que lo estaban haciendo por su bien, para protegerle a él y a Laura. Mi ex le dijo a Diego que iba a llevar las fotos a su abogado, que iba a demostrar que yo no era apta para tener la custodia.
Le dijo que vivir con un hombre tan joven no era un ambiente adecuado para unos menores. Diego se puso a llorar y le suplicó que no me quitaran la custodia, que él y Laura querían vivir conmigo. Pero mi padre le dijo que cuando fuera mayor lo entendería, que ahora tenían que protegerles aunque no lo comprendieran. Cuando Diego me contó todo esto por teléfono yo me puse histérica. Kevin me tranquilizó como pudo y decidimos volver inmediatamente. Hicimos las 2 horas de coche en un silencio tenso, Kevin conduciendo y yo llorando. Al llegar a casa me encontré con que habían cambiado la cerradura. Mi propia madre me había cambiado la cerradura de mi casa. Tuve que llamar al cerrajero para que me abriera mi propia puerta. Cuando entramos vimos que habían registrado toda la casa. Habían revuelto cajones, armarios, habían cogido más cosas de Kevin que habían encontrado. Kevin estaba blanco de la rabia pero mantuvo la calma. Fui a casa de mi madre a buscar a mis hijos. Laura se tiró a mis brazos llorando y Diego me abrazó muy fuerte. Mi madre me dijo que no podía llevármelos, que mi padre y mi ex habían hablado con un abogado y que hasta que no se aclarara la situación legal era mejor que los niños se quedaran con ella. Le grité que no tenía ningún derecho, que eran mis hijos. Pero mi madre me dijo que lo hacían por el bien de los niños, que no podía exponerles a una situación tan inestable. Diego le gritó a mi madre que él quería irse conmigo, que Kevin no le había hecho nada malo. Laura también empezó a llorar diciendo que quería volver a casa. Pero mi madre se mantuvo firme. Esa noche Kevin y yo nos quedamos solos en casa, sin mis hijos por primera vez en meses. Yo estaba destrozada pero Kevin estaba furioso. Me dijo que esto ya había ido demasiado lejos, que no podían secuestrar a mis hijos de esa manera. Me convenció para que llamáramos a un abogado al día siguiente. Cuando le conté la situación el abogado me dijo que técnicamente mi familia no podía retener a mis hijos sin mi consentimiento, que tenía todos los derechos para recuperarles. Pero me advirtió que si mi ex presentaba una demanda de modificación de custodia alegando que mi casa no era un ambiente adecuado, la cosa se podía complicar. Me dijo que los jueces son muy conservadores en estos temas y que la diferencia de edad con Kevin no me iba a jugar a favor. Kevin se ofreció a irse de casa temporalmente para demostrar que no convivíamos, pero yo le dije que no. Le dije que si tenía que elegir entre él y la tranquilidad de mi familia, le elegía a él. Ayer jueves fui a buscar a mis hijos a casa de mi madre con la amenaza de llamar a la policía si no me los entregaba. Mi madre cedió pero me dijo que se estaba equivocando, que iba a arrepentirme. Diego y Laura estaban contentísimos de volver a casa. Me dijeron que habían estado muy preocupados, que no entendían por qué el abuelo y papá habían hecho eso. Les expliqué que a veces los adultos se equivocan cuando creen que están protegiendo a alguien. Anoche cenamos los 4 en casa como una familia normal. Kevin les preguntó a los niños cómo estaban, si necesitaban hablar de lo que había pasado. Diego le dijo que estaba bien, que sabía que Kevin no tenía la culpa de nada. Laura le preguntó a Kevin si se iba a ir de casa por culpa del lío que habían montado. Kevin le dijo que no tenía intención de irse a ningún sitio, que éramos una familia y que las familias se apoyan en los momentos difíciles. Esta mañana he recibido una llamada del abogado de mi ex. Me ha dicho que van a presentar la demanda de modificación de custodia la semana que viene. Alegan que convivo con un hombre con el que no estoy casada, que es significativamente más joven que yo, y que eso puede influir negativamente en el desarrollo emocional de los menores. Kevin me ha dicho que si hace falta se irá de casa hasta que pase todo el proceso judicial. Pero yo le he dicho que no pienso ceder más. He perdido el respeto de mi familia, he tenido que enfrentarme a mi ex, he aguantado comentarios crueles de todo el mundo. Si ahora además tengo que renunciar a Kevin para conservar a mis hijos, entonces habré perdido todo lo que me importa. He decidido que voy a luchar en los tribunales si hace falta. Mi abogado dice que tengo posibilidades de ganar porque soy buena madre y porque mis hijos quieren vivir conmigo. Mis padres me han dicho que no cuente con ellos para nada mientras siga con Kevin. Mi hermana me ha bloqueado en WhatsApp. Mis tías ya no me dirigen la palabra. Pero mis hijos me apoyan y Kevin está más enamorado de mí que nunca. No sé si estoy siendo valiente o estúpida. Pero por primera vez en mi vida voy a luchar por lo que quiero sin importarme lo que piense nadie más. Kevin tenía razón desde el principio. Si eres feliz con alguien y esa persona te trata bien, lo demás no debería importar. La semana que viene empiezan los procedimientos legales. Os iré contando cómo va todo. Deseadme suerte porque la voy a necesitar. Actualización 5. Hola a todos.
Han pasado 3 semanas desde la última vez que escribí y han sido las 3 semanas más intensas de toda mi vida. El lunes pasado fue el juicio por la custodia de mis hijos y tengo que contaros lo que pasó porque fue absolutamente surrealista. Pero antes tengo que contaros lo que ocurrió en las semanas previas porque fue una locura total. La primera semana después de que mi ex presentara la demanda fue horrible. Cada día aparecía alguien diferente en casa. Primero vino una trabajadora social a hacer una evaluación del hogar. Una mujer mayor muy seria que se puso a mirar todos los rincones de la casa, preguntando por la distribución de las habitaciones, por las rutinas familiares. Le molestó mucho que Kevin estuviera presente durante la visita. Le preguntó directamente si convivía conmigo y Kevin le contestó con toda la honestidad que a veces se quedaba a dormir pero que tenía su propio piso. La trabajadora social anotó todo con cara de pocos amigos. Luego vino el psicólogo que tenía que evaluar a mis hijos. Diego y Laura estuvieron con él 2 horas cada uno. Cuando salieron me dijeron que les había preguntado muchas cosas sobre Kevin, sobre si se sentían cómodos con él, si había cambiado algo en casa desde que yo estaba con él. Diego me contó que le había dicho que Kevin era majo, que le ayudaba con los deberes y que jugaban al FIFA juntos. Laura le había contado que Kevin cocinaba mejor que yo y que le había enseñado a dibujar mejor las proporciones. Pero lo peor fue cuando vino el abogado de mi ex a tomarme declaración. Era un hombre muy desagradable que me hizo preguntas humillantes sobre mi vida íntima. Me preguntó cuántas veces por semana mantenía relaciones con Kevin, si mis hijos habían presenciado alguna vez muestras de afecto físico, si Kevin tenía llaves de casa. Kevin quiso estar presente en esa reunión pero mi abogado le dijo que era mejor que no. Después, cuando le conté las preguntas que me habían hecho, Kevin se puso furioso. Me dijo que era increíble que tuviera que justificar mi vida privada por el simple hecho de ser feliz. La segunda semana las cosas empeoraron. Mi ex empezó a presentarse en casa a horas raras con la excusa de ver a los niños. Aparecía a las 7 de la mañana diciendo que quería desayunar con ellos. Venía a las 10 de la noche diciendo que quería darles las buenas noches. Era obvio que lo que quería era pillarme en alguna situación comprometedora con Kevin. Pero nosotros fuimos muy cuidadosos. Kevin se iba siempre antes de que llegaran los niños del instituto y no volvía hasta que se habían acostado. Entonces mi ex empezó a mandarle mensajes directamente a Diego. Le decía que si realmente me quería tenía que ser honesto sobre lo que pasaba en casa. Le preguntaba si Kevin se quedaba a dormir, si nos veía besarnos, si habíamos hablado de casarnos. Diego me enseñó todos los mensajes y me pidió que le dijera que tenía que contestar. Yo le dije que dijera siempre la verdad, que no teníamos nada que ocultar. Pero se notaba que el crío estaba muy agobiado con toda la situación. Laura también empezó a ponerse nerviosa. Un día me preguntó si de verdad me podían quitar de casa. Cuando le expliqué que era muy difícil que eso pasara porque era buena madre, se echó a llorar. Me dijo que no entendía por qué todo el mundo estaba tan enfadado si nosotros éramos felices. Kevin estuvo increíble durante todo ese tiempo. Nunca me reprochó que por su culpa estuviera pasando por esto. Al contrario, se culpaba a sí mismo por haberme metido en este lío. Yo le decía que la culpa no era suya sino de la gente que no sabía respetar las decisiones de los demás. La semana antes del juicio Kevin me sorprendió con una propuesta que no me esperaba. Me dijo que había estado pensando mucho y que quería pedirme que me casara con él. Me dijo que no era solo por el juicio, que llevaba semanas pensándolo, pero que si estábamos casados sería más difícil que me quitaran la custodia. Me quedé sin palabras. Le pregunté si estaba seguro, si no era demasiado pronto, si no se sentía presionado por las circunstancias. Kevin me dijo que nunca había estado más seguro de nada, que me quería y que quería formar una familia de verdad conmigo. Le dije que sí. Nos fuimos esa misma tarde al registro civil a pedir información sobre bodas express. Nos dijeron que podíamos casarnos en una semana si presentábamos toda la documentación. Esa noche se lo dijimos a Diego y Laura. Al principio se quedaron muy callados, supongo que era demasiada información de golpe. Pero luego Laura se emocionó mucho y me preguntó si podía ser su dama de honor. Diego le dijo a Kevin que le parecía bien, que ya era como de la familia de todas formas. Nos casamos el viernes antes del juicio. Fue una ceremonia muy pequeña, solo con Diego y Laura como testigos y mi prima Carmen, que fue la única de mi familia que quiso venir. Kevin estaba guapísimo con un traje azul marino y yo me puse un vestido blanco sencillo que me compré esa misma mañana. Fue muy emotivo.
Cuando el juez nos declaró marido y mujer, Kevin me besó delante de nuestros hijos y por un momento me olvidé de todos los problemas. Laura se puso a llorar de emoción y Diego nos hizo fotos con su móvil. Esa noche celebramos en casa con una cena que preparamos entre todos. Kevin le prometió a Diego que iba a cuidar muy bien de nosotras y Diego le dijo que ya lo sabía, que por eso le parecía bien que fuera su padrastro. El lunes fue el juicio. Yo estaba nerviosísima, pero Kevin me tranquilizó diciéndome que íbamos a ganar porque teníamos la razón de nuestro lado. El abogado de mi ex fue muy agresivo. Presentó fotos de las cosas de Kevin que habían encontrado en casa, testimonios de mis padres y mi hermana diciendo que mi comportamiento había cambiado desde que estaba con él, informes de que Kevin era significativamente más joven que yo. Su argumento principal era que una relación con tanta diferencia de edad era perjudicial para el desarrollo emocional de unos adolescentes, que yo había antepuesto mi felicidad personal al bienestar de mis hijos. Mi abogado respondió brillantemente. Presentó los informes del psicólogo que había evaluado a Diego y Laura, donde decía que eran niños equilibrados y felices, que no mostraban signos de trauma o inestabilidad. Presentó también un informe de sus profesores diciendo que su rendimiento académico había mejorado desde que yo estaba con Kevin. Pero lo mejor fue cuando declararon mis hijos. El juez les preguntó directamente si se sentían cómodos conmigo y con Kevin. Diego le dijo que sí, que Kevin le ayudaba con los estudios y que le trataba con mucho respeto. Laura le dijo que Kevin cocinaba muy bien y que le había enseñado a dibujar. Cuando el abogado de mi ex les preguntó si no les parecía raro que su madre estuviera con alguien tan joven, Diego le contestó algo que me llenó de orgullo. Le dijo que su madre había estado muy triste después del divorcio y que desde que estaba con Kevin volvía a ser feliz, que eso era lo único que le importaba. El juez les preguntó si querían seguir viviendo conmigo y los dos dijeron que sí sin dudarlo. Entonces Kevin pidió permiso para hablar. Mi abogado me había dicho que era arriesgado, pero Kevin insistió. Se dirigió al juez y le dijo que entendía las preocupaciones sobre la diferencia de edad, pero que él quería muchísimo a mis hijos y que nunca haría nada que les pudiera perjudicar. Le explicó que había conocido a Diego y Laura antes de que nuestra relación fuera seria, que ellos habían tenido tiempo de conocerle y aceptarle. Le dijo que se había casado conmigo porque quería formar una familia de verdad, no porque fuera una aventura. El juez escuchó a todo el mundo y luego se retiró a deliberar. Estuvimos 2 horas esperando en el pasillo. Kevin me cogía la mano y me decía que todo iba a salir bien, pero yo veía que él también estaba nervioso. Cuando volvió el juez dijo que había estudiado todas las evidencias presentadas. Reconoció que la diferencia de edad entre Kevin y yo era significativa, pero que eso por sí solo no constituía un peligro para mis hijos. Dijo que los informes psicológicos mostraban que Diego y Laura estaban bien adaptados y que ellos mismos habían expresado su deseo de continuar viviendo conmigo. Que el hecho de que me hubiera casado con Kevin demostraba que la relación era seria y estable. El juez desestimó la petición de modificación de custodia. Mis hijos se quedaban conmigo. Cuando lo anunció Laura se puso a llorar de alegría y Diego abrazó a Kevin. Yo no podía dejar de temblar. Mi ex salió de la sala sin decir nada, con muy mala cara. Han pasado ya 5 días desde el juicio y todavía no me lo creo. Mi familia sigue sin hablarme, pero ya no me importa. Mis hijos están conmigo, Kevin es mi marido y somos una familia de verdad. Diego le ha dicho riendo que si puede llamarle papá, aunque Kevin le ha dicho que prefiere que le siga llamando Kevin, que él no quiere sustituir a su padre sino ser algo diferente para él. No sé qué va a pasar con mi familia. A lo mejor algún día entienden que tomé la decisión correcta. Pero de momento estoy en paz porque por fin he luchado por lo que quería y he ganado. Kevin tenía razón desde el principio. Cuando encuentras a alguien que te hace feliz de verdad, no deberías renunciar a esa felicidad por complacer a otros. Gracias a todos los que me apoyasteis durante estos meses. Vuestra ayuda me dio fuerzas para seguir adelante cuando pensé que no podía más. Esta historia termina aquí, pero hay muchas más. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna.